Bien, hoy vamos a dar continuidad a la clase, lo que hace referencia a la unidad número 2, cuyo tema es la cultura. Repasando, hemos visto algunas definiciones según autores, algunas características de lo que es la palabra cultura. Dentro de los aspectos que podemos recordar, eh, cabe mencionar que la sociedad en general posee una cultura. No existe una sociedad que no posea cultura. Y del mismo modo también tenemos que decir que no hay una cultura superior o inferior, ni en ningún sentido. Podemos pensar en una cultura académica, por ejemplo, y uno puede plantear incluso que su cultura es mejor que la otra, simplemente va a ser diferente. O sea que tampoco hay persona que no pueda aprender o que tenga dificultad para aprender los elementos de su cultura. Esa aculturación o enculturación también, que son procesos así casi naturales que tenemos como desarrollo dentro de cada sociedad. Entonces no hay ventaja ni desventaja en ese aspecto. Son datos básicos que nosotros podemos mencionar como para continuar y entender también lo que nos trae hoy la relación en primera parte de cultura y naturaleza. Entonces la idea central en este caso es donde el ser humano ha intervenido, entonces deja de ser naturaleza y se convierte en cultura. O sea, la naturaleza entonces de donde no hubo todavía intervención del ser humano. Un árbol, por ejemplo, en su ambiente es naturaleza. Pero ese mismo árbol el ser humano puede darle uso para convertirlo en una silla o en cualquier tipo de mueble o artefacto también que sea de su utilidad. Entonces ahí ya se convierte en cultura. O sea que todo lo que el hombre ha diseñado o el ser humano ha creado ya se llama cultura, sin excepción. Porque el ser humano lo que hace es aplicar las técnicas como para ajustar a sus necesidades lo que existe. Van creando así, también en términos antropológicos, prótesis, como para que pueda hacer también esa equiparación entre lo que la fortaleza o lo contrario que pueda tener por ejemplo en sus manos. Entonces como no puede romperlo algo con la mano, directamente se diseña un martillo. Esa es una técnica. Y esa técnica, entonces, dentro de la generalidad se llama cultura. Entonces esa distinción pues, es muy importante entender que el ser humano, a partir del momento de su intervención, la naturaleza deja de ser la misma y se convierte en cultura. La cultura toma en cuenta las necesidades biológicas naturales que compartimos con otros animales y enseña cómo expresarla en forma particular. Y ahí encontramos el hecho de comer, ¿verdad? O sea que el hecho de tener hambre, ¿verdad? No es una cuestión cultural, es una cuestión biológica. Ahora, ¿qué es cultural? Es la forma de dar respuesta a esa necesidad. Incluso los nombres, desayuno, almuerzo, cena, son conceptos que el ser humano ya ha creado como para ubicar dentro de una situación específica también una práctica específica. Y nosotros, sin necesidad de reflexionar ni preguntarnos qué significa, vamos aplicando casi en forma automática. Por ejemplo, en la mañana, si alguien nos dice, vení, vamos a cenar, medio que no encuadra la información porque tenemos datos que no coinciden. A la mañana y me invita para cenar. Pero si es una cultura, pues lo que al desayuno llaman cena y al almuerzo llaman
de otra manera. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Son así productos convencionales. O sea que un grupo de personas que se pone de acuerdo para llamarle de una manera a una situación. Y no precisamente debe llevar esa denominación en toda situación. O sea que lo que le quiero decir es que los conceptos son producto de una convención y complementado con una práctica que es como que le da sentido. También a medida que se avanza en el proceso de la práctica. Por esa razón, entonces, esa diferencia que hay entre, o la frontera que hay entre la cultura y la naturaleza. Los hábitos, las percepciones y los inventos culturales moldean la naturaleza humana en muchas direcciones. Los mismos ejemplos que estamos aplicando. Dijimos que el hecho biológico, con lo de tener hambre, sueño, son situaciones que con la cultura no vamos a poder trabajar, sino lo que tenemos que diseñar las respuestas a esas situaciones que responden todavía a la naturaleza. Y esa respuesta entonces lo que guarda relación directa o lo que lleva por denominación la cultura. Por lo tanto, la cultura y los cambios culturales afectan las formas en las que se percibe la naturaleza humana y lo natural. Acá hay algo importante también que entender que si bien el ser humano es un creador de cultura o alguien que se encarga de mantener una práctica cultural, es también natural. O sea que el ser humano es natural porque no puede autocrearse. O sea que el ser humano no es cultura, pero puede crear cultura, puede practicar cultura, puede hacer que se mantenga la cultura y puede, en un sentido, mejorar las prácticas dentro de la misma cultura. Pero eso no significa que la cultura que yo practico va a ser mejor que la otra. Simplemente va a ser como una acomodación dentro de la misma. A través de la ciencia, la invención y el descubrimiento, los avances culturales han superado muchas limitaciones, entre comillas, naturales. Por ejemplo, se logró curar enfermedades como la poliomielitis y la viruela que diezmaron a nuestros ancestros. Y las enfermedades como tal son naturales. Ahora, ¿cómo el ser humano busca intervenir lo que presenta en forma negativa la naturaleza? Es creando la cultura de la medicina, por ejemplo. Que si bien se puede encontrar la materia prima dentro de la naturaleza, pero es lo que le agrega al ser humano en cuanto a su invención, entonces corresponde ya a la cultura. Y más todavía cuando es para contrarrestarlo, algo así que nadie quiere, que es la enfermedad. Y otros aspectos también que trata de mantener. Esta parte uno puede diferenciar claramente cuáles son los rasgos así naturales y cuáles son los aspectos culturales. Los huracanes, las inundaciones, los terremotos y otras fuerzas naturales desafían de manera permanente nuestros deseos por modificar el ambiente a través de edificios, del desarrollo y la expansión. Si uno mira, uno acaba de encontrar que los huracanes, los terremotos y otras fuerzas que vienen de la naturaleza, entonces evidentemente que están dentro de lo que se llama naturaleza. Ahora, ¿cómo el ser humano esto puede también intentar sobrellevar? Por ejemplo, creando o diseñando a partir de una ingeniería o arquitectura de edificios que puedan soportar cierto movimiento de la Tierra en términos sencillos. ¿Por qué? Porque en la medida también que va sufriendo algún tipo de daño, va cambiando su técnica. Por ejemplo, una inundación, si bien es natural,
Pero en ocasiones la misma puede ser ocasionada por algún factor que el ser humano mismo también ha creado. Por ejemplo, puso algún tipo de contención en donde no debía y eso hace que el agua crezca y produce lo que se llama inundación. O sea que el efecto en ese caso no es una cuestión natural, sino fue creado por el ser humano. Ahora bien, si eso se produce así sin intervención del ser humano, entonces podemos llamarle naturaleza. Y uno puede pensar en los fenómenos así que puede ser ocasionado por el ser humano o realmente es natural. Ahora, no es que el ser humano lo va a inundar o va a crear un terremoto o va a generar un huracán, pero efecto de, o simplemente forma parte del comportamiento de la naturaleza. Eso también hay que estudiar bien para determinar si corresponde o no corresponde. Pero lo importante es entender entonces que cada grupo humano va buscando cómo dar respuestas a lo que aparentemente le plantea la naturaleza. Eh, si vamos a pensar lo que la voluntad de la naturaleza también se responde con la voluntad de lo que es el ser humano. Lo que el ser humano entonces busca una seguridad y si eso no le garantiza a la naturaleza, entonces va diseñando de manera diferente sus construcciones, por poner algún ejemplo. Ahora, dentro de lo que también podemos decir de la cultura, la cultura lo abarca todo. Y para los investigadores antropólogos, entonces, la cultura incluye mucho más que refinamiento, gusto, sofisticación, educación y aprecio de las bellas artes. Que también, eso en otro término se puede llamar civilización. Pero recuerda que la palabra civilización, si uno se remonta a su etimología, va a encontrar que significa vida de ciudad. Ahora, ¿qué connotación tiene la vida de ciudad respecto a la vida de otros lugares? O sea que también requiere de una formación diferente, ¿no? Cuando decimos vida de ciudad. Entonces esa es la famosa civitas, ¿verdad? La vida de ciudad. Y la vida de ciudad, como sabemos, requiere de una cultura diferente respecto a lo que es la cultura de otros lugares. Eso en ningún sentido se tiene que entender lo que la vida de ciudad no va a ser superior a la vida de campo. No, en ningún sentido. Solamente que es diferente. Porque muchas prácticas que nosotros que vivimos en ciudad pues lo tenemos y lo podemos ejecutar con mucha facilidad. Quizás en el campo tengamos dificultades. Cuando una persona que nunca vivió en el campo y se va como para quedarse, evidentemente que va a encontrar problemas. Especialmente así, según lo que cuentan los investigadores, lo que más problemas le causan son el tema de los sanitarios o baños, o como también en el interior de Paraguay se le llama letrina, como también la preparación de la comida. Porque no es lo mismo usar una cocina así industrial que ir a hacer fuego en el suelo y cocinar. Que nuevamente le digo entonces que eso no hace superior ni inferior a nadie, sino simplemente lo hace diferente. Entonces, no solo los graduados universitarios, sino todas las personas son cultas. ¿En qué sentido? Porque maneja la información. El mismo ejemplo que le di recién, entonces uno puede pensar. O sea que el hecho que alguien del interior lo venga y le cueste tener habilidad en cuanto al manejo de ciertas técnicas, lo mismo también nosotros sufriríamos si pasamos a un lugar que no es de nuestro ámbito. Entonces, las más interesantes y significativas fuerzas culturales son
aquellas que afectan a la gente todos los días de su vida, en particular las que influyen en los niños durante la enculturación. O sea que ese proceso de aprendizaje tenemos de todos en nuestra infancia y lo vamos haciendo, lo vamos diseñando también en la medida que crecemos. Y finalmente lo convertimos en un hecho cultural de nuestra mente, y cuando está en la mente, entonces también la práctica creo que se hace ya en forma automática. Entonces la cultura, como se define en antropología, abarca características que en ocasiones se consideran como triviales o que no son dignas, o sea, decir trivial o no son dignas de estudiar en profundidad, la llamada cultura popular. Esa cultura, pues no, que vamos a decirle que no, es difícil de darle una identidad propia por el hecho de también que puede ser un poco cambiante, pero si buscamos también vamos a encontrar ciertas definiciones o darle cierta característica como debe ser. Entonces, nuevamente mencionarle que no podemos hacer esa discriminación cuando vamos a calificar de una manera a un grupo, a una sociedad, a una época. La cultura no son colecciones fortuitas de costumbres y creencias, son sistemas integrados y con patrones, y que requiere de un proceso de construcción. O sea que si nosotros decimos la cultura paraguaya es producto de lo que se hizo desde el origen hasta la actualidad. Si bien algunas cosas se han dejado de hacer o aparecen nuevos elementos y otras cosas son más débiles desde el punto de vista de un grupo, es porque también el grupo decidió de esa manera. Porque hay práctica que se considera importante, entonces se sigue haciendo. Y hay prácticas que consideramos no fundamentales, entonces también dejamos de lado. Porque la forma de que la cultura viva, entonces es a partir de la práctica. Hay un reconocimiento y por ende uno lo practica. Si una parte del sistema, por ejemplo, la economía, cambia, también otras partes se transforman. O sea que cuando viene una crisis económica, evidentemente eso modifica la forma de vivir de la gente. O estaba circulando en su vehículo tranquilamente, de repente sube el combustible, entonces también es como que cuida más ese aspecto. Y más todavía cuando sabe que le va a crear algún inconveniente para entender también cómo llegar a fin de mes, que es muy propio del paraguayo pensar en ese concepto fin de mes. ¿Por qué? Porque también relaciona con otras cosas. Cuando trabaja o cuando no trabaja, entonces tiene otro concepto. Y depende cómo trabaja, o va a depender también cuánto percibe cada fin de mes. O si tiene mucha deuda, entonces es como que le va a poner nervioso también el hecho de cobrar o cobrar poco. Entonces son construcciones y cada uno creo que tiene la capacidad para construir, autoconstruirse. Eh, Depende mucho del proyecto que uno diseña para que dentro de 15, 20 años pueda tener algo que contar y lo pueda contar con emoción y con gusto. Y eso creo que jóvenes como ustedes tienen la gran posibilidad de diseñar un modelo de vida como les gustaría tener. Dentro de las limitaciones, entonces hay que ver también cuáles son los elementos posibles, las prácticas posibles. Y eso es lo máximo que puede alcanzar también ir haciéndolo. No contentarse con lo mínimo, sino siempre aspirar un poco más también. No ser ambicioso en el sentido de sacar lo ajeno, sino mi propia construcción, que eso pueda servir muchas veces también como mi propio modelo, sin ánimo de hacer ningún tipo de comparación, sino yo tengo que ser la mejor versión de mí mismo, en forma
forma diaria. Y tengo que superar mi estado, por ejemplo, de lo que he sido el año anterior o el día anterior. Y eso es generar una expectativa como debe ser. Un acuerdo conmigo mismo de mejorar aquellos puntos que puedan aparecer como impedimento para mi propio crecimiento personal y profesional. Acá tenemos el dato, durante la década de 1950, la mayoría de las mujeres estadounidenses planearon su vida como amas de casa y madres. ¿Por qué? Porque esa es la cultura que se imponía en ese momento. Incluso uno puede pensar que se autorrealiza con esto. Que tampoco nosotros podemos decir desde la antropología que es un desacierto. Simplemente podemos poner como ejemplo, como comentario, que no podemos calificar porque tenemos que tener en cuenta la época y la tendencia, la forma de vida. Entonces, ese es quizá era la aspiración en ese momento de las personas que vivía también en diferentes lugares. Y hoy día, la mayoría de las mujeres universitarias espera conseguir un trabajo pagado al graduarse. O sea que ustedes mismos pueden ponerse como ejemplo también lo que son de ese género. Porque en Paraguay, por ejemplo, nosotros hasta 1959 teníamos solamente una universidad, la UNA. ¿Y quiénes se van a la universidad? Unos pocos, ¿verdad? Porque la tendencia era terminar el sectorado, saber leer y escribir, como para defenderse. Y un poco más adelante vamos a encontrar una persona que termina su bachiller y recién la década de 90, 2000 y hoy día ya tenemos esa cultura de seguir formándonos porque también entendemos que mediante la educación o mediante un título universitario puedo también encontrar mejores horizontes o mejores oportunidades en mi vida. Y fíjense que eso se va construyendo en conjunto. Es como que se propaga de manera positiva. Y uno va tomando el modelo, el ejemplo, así a seguir. Y eso tampoco podemos asegurar que es mejor que otras épocas donde uno podía vivir tranquilamente con su sexto grado, con su bachillerato, porque también las exigencias cambian, se modifican. O sea que es muy difícil poner así dos momentos históricos dentro del plano de la comparación y para que netamente lo que ponemos como la base teórica nos pueda servir como argumento y para diferenciar. Ahora, podemos hacer eso en 2025, 2035. ¿Por qué? Porque ya hay una constante el hecho de la práctica o la forma de pensar o el diseño de los proyectos que tiene cada persona, cada grupo o cada cultura. También podemos decir que la cultura está integrada. Las culturas no se componen solo de las actividades económicas, como también habíamos mencionado, sino hay patrones, por ejemplo, el tema de los valores, ideas, símbolos y juicios. O sea que el hecho que un sujeto en la edad de usted piense que el hecho de ser universitario le puede brindar mejores oportunidades en la vida, entonces ha tomado esa decisión. No en todos los casos va a ser, por ejemplo, una cuestión prioritaria, porque también se da el caso que nosotros no podemos ser, por ejemplo, estudiantes a tiempo completo. Y la realidad nos dice que yo tengo que, en la mayoría de los casos, que necesito trabajar para estudiar. Y no es al revés. No es que yo puedo renunciar a mi trabajo para poder estudiar tranquilamente. Algunos casos habrá, no podemos asegurar, pero hay un grupo importante de personas que necesita trabajar para poder estudiar. Entonces, el momento que dedica o destina a su estudio
ya no es con esa energía óptima, vamos a decirle, sino de la poca energía que le queda, entonces eso le dedica a querer también mejorar de aquí en adelante. Y solamente construyendo eso de a poco, así y cuando hacemos en conjunto, entonces vamos a convertir eso en una cultura académica universitaria, como que incluso se puede imponer. Entonces hacemos en bloque, no hacemos en forma particular. Si solamente uno se forma, entonces también va a ser un desajuste. Entonces es importante que se haga eso en bloque, en conjunto. Y así sea también el capital social, el capital humano también va teniendo más fuerza. Entonces la cultura capacita a sus miembros para competir ciertos rasgos personales. Es decir, un conjunto de características centrales o valores fundamentales. Temas de los valores clave, básicos, centrales, que integran cada cultura y ayudan a distinguirla de otras. Esa parte académica, en Paraguay, marca un elemento muy significativo. Hay registros estadísticos que en nuestro país cada año terminan su bachillerato como 100.000 jóvenes, de los cuales ni el 5% tiene la posibilidad de ir a la universidad. Y de esos 5% que se van a la universidad, entonces hay que ver también cuántos son los que ingresan, cuántos son los que permanecen y cuántos son los que defienden su tesina y cuántos son los que ejercen la profesión y más todavía si están contentos con el ejercicio de su función porque hay un buen trato, hay una buena paga y se realiza también como profesional y en efecto como cualquier aspiración desearía como persona, ¿verdad? O al revés, como persona y como profesional. Entonces no es tan simple lo diseñar el mundo laboral, al menos en nuestro país. Uno puede decir, bueno, tener que ser universitario o tener que ser un graduado, tener título universitario, pero finalmente muchos son los que tienen otra vez y se quedan igual fuera o no tienen esa misma oportunidad que tiene el otro o el que tiene menos formación académica ocupa mejores puestos, por ejemplo. O sea que no es una garantía, por ejemplo, tampoco ser graduado universitario en Latinoamérica, pero la ventaja es que cuando a mí me consultan, entonces yo voy a poder decir que sí, o sea que estoy listo para asumir ese compromiso. O sea, lo importante de estar en condiciones como para asumir el compromiso en caso de que exista algún planteamiento. La cultura puede ser adaptativa e inadaptativa. Dentro de la característica adaptativa, entonces hay que reconocer que lo que es bueno para el individuo no necesariamente lo es para el grupo. Y hay que ver también en qué consiste eso. En ocasiones, el comportamiento adaptado que ofrece beneficio a corto plazo a un individuo puede dañar al ambiente y amenazar la supervivencia del grupo a largo plazo. Que también ahí puede entrar el tema de la interpretación, la percepción, que le va muy bien en esto, pero hay que ver si eso se puede entender del mismo modo en toda situación. Por ejemplo, el tema del cultivo de eucaliptus, por ejemplo. Eso va generando un ingreso importante para la gente que se dedica, pero al mismo tiempo genera también sequía, genera que la zona donde se hace el cultivo se va secando y no solamente en ese lugar, sino también las zonas aledañas. Entonces lo que tenían su cultivo ya no le da la misma producción porque hay ese factor que está beneficiando a un grupo importante de personas pero está perjudicando al mismo tiempo a otro grupo. Por ejemplo, los arroyitos. Si ustedes conocen el interior, la mayoría de los arroyos se han secado. Eso que estaban en las estancias o los campos así abiertos. Incluso eso le da el sustento a la gente para vaya a pescar y conseguir su alimento. Entonces, en muchos casos se han terminado. Entonces, en ese sentido también puede ser inadaptativa. Entonces,
a pesar del papel crucial de la adaptación cultural en la evolución humana, los rasgos culturales, los patrones y los inventos también pueden amenazar la existencia continua del grupo, su supervivencia y reproducción. Por ejemplo, en zona capital, zona urbana hoy día, fíjense los factores que más hay: estaciones de servicio, farmacia. Y uno puede mirar como una respuesta. De repente le queda cerca, le es más cómodo, pero la otra parte, si uno mira, va a encontrar que contaminan, que incluso si profundizamos nuestra reflexión, podemos pensar, ¿por qué hay tantas farmacias en Paraguay? ¿O por qué hay tantas estaciones de servicio en Paraguay? Entonces, son planteamientos que nosotros podemos también ir haciendo como agentes o como somos estudiantes de la educación superior, no limitarnos solamente a lo que es nuestra asignatura y pensarlo en nuestra asistencia, sacar 5, pero sin reflexionar o proponer algunos aspectos que pueda beneficiar a la mayoría. El ejemplo también del aire acondicionado, que eso permite enfrentar el calor, el frío, y nos ayuda a tener una vida confortable. Esa es la parte, vamos a decirle, positiva. Pero la otra parte, también tenemos que, igual que los teléfonos celulares, lo que nosotros llamamos comunicación, que como dice también algunos pensadores, nos acerca a lo que está lejos y nos aleja de lo que tenemos cerca. Ustedes no pueden mirar una rueda de tereré hoy día de jóvenes de 18, 20 años. ¿Y quién se va al tereré? ¿Quién sirve? ¿Verdad? Porque la mayoría está con su teléfono en mano pero ¿con quién nos comunicamos? Con el ausente. Y el presente que está ahí compartiendo, entonces, o intentando compartir, o compartiendo entre comillas, es lo que, esa dinámica de comunicación, lo que uno entiende hoy día también cómo se tiene que llevar. Ahora, sin embargo, los subproductos de tales tecnologías, como cuando nos referimos al aire, entonces, benéfica, entre comillas, con frecuencia crean nuevos problemas. Las emisiones químicas, que aumentan la contaminación y el calentamiento global, como también se dice técnicamente. Entonces, a largo plazo, muchos patrones culturales como el consumo excesivo y la contaminación resultan inadaptativos y que nuestra vida se convierte así es como que rechazamos el proceso, solamente buscamos los productos así terminados. Entonces cuesta hacer el proceso porque tenemos también esa facilidad de contar con un producto terminado. Ahora sí, esa cultura es lo del que no sabemos administrar, por ejemplo, pero yo tengo la disposición a mi cargo de contar cuando cobré recién, por ejemplo, pero tengo problemas cada mes, el 15, el 20, yo no tengo dinero, entonces también eso se convierte en cultura. Y en muchos casos no es porque el sueldo no alcanza, sino la parte de administración también es importante. O sea, que cuando no le digamos lo que el sueldo tiene que alcanzar, porque muchas veces también es una miseria, pero si yo no aprendo de lo que me intenta enseñar la práctica cotidiana, cómo debo manejarme, entonces es difícil aprenderlo en otros sectores. Y eso es lo que la cultura de alguna manera pues, nos tiene que enseñar. O podemos convertir en cultura y llevar a la práctica el tema de manejar nuestros antojos, nuestros deseos, cuando eso sabemos también que nos genera dificultades. Entonces esta es la parte que continúa. O sea, el tema principal en este caso es la relación que existe entre cultura y naturaleza. Entonces recordar que cuando el hombre interviene, ya deja de ser naturaleza y se convierte en cultura.
Si tiene algún comentario, vamos a escuchar, por favor. Profe, a mí no me quedó bien en claro, o sea, ¿cómo es eso de que el sueldo o lo que vendría a ser el sustento del sueldo a través del mes forma parte de la cultura? No, en cuanto a la práctica que tenemos en torno al salario, Ah, yo ponía el ejemplo. ahí, Sí, ahí tiene sentido, ahí está. sí, porque sé que no hay una única forma en cuanto al manejo. Hay personas que en su casa tendrá el sustento, entonces no paga alquiler, no paga comida y solamente trabaja para que son de su manejo personal. En cambio hay otro que tiene que pagar alquiler, comida, pasaje. Entonces, yo creo que el ser humano tiene la capacidad para adaptarse, porque tiene esa frontera de manejar y saber perfectamente de cuánto dispone y hasta cuánto pueblo, sé que ni siquiera podemos hablar de exceso porque no nos permiten, cuando es muy básico también excedernos. Pero si yo me doy cuenta de que tengo problema el 15, el 20, entonces el siguiente mes tengo que evitar cierta práctica o ciertos errores lo que cometí en el mes anterior. Y no convertirlos en una cuestión así colectiva. Si yo me doy cuenta de lo que todo el mundo come gracias a los servicios de delivery y los mejores productos de 1 al 5 de cada mes, pero eso genera problemas ya por el 15, el 20, entonces tengo que dejar de hacerlo. Hasta conseguir también mejores posiciones en un futuro. Entonces, esa mala práctica es lo que me daña, que me pone nervioso, lo que yo tengo que evitar. Lo mismo frente a un examen. Si yo me doy cuenta que me siento bien cuando tengo calificaciones altas, entonces, ¿por qué no hago los trabajos con el mismo empeño de siempre? Si yo sé lo que me daña el hecho de sacar notas bajas o recibir comentarios negativos, entonces muchas veces simplemente el efecto de mi práctica cotidiana. O sea que lo que yo quiero llegar nomás que si dependiera de mí lo que se construye como opinión sobre mi persona, entonces creo que yo soy el encargado también de eso si no me gusta, de modificar. Y esa es la parte reflexiva que muchas veces nos hace falta. A ver, ¿algún comentario más? Creo que es muy claro todo, ¿verdad? Lo Sí, que, profe. Sí, sí, profe. lo que debo contarle entonces que tenemos también ya publicado el trabajo, La tarea sale 2 veces, profe. a ver, segunda sección, la tarea 2. Sí, profe. Acá entonces, tarea unidad 2 que vence el 14 de junio. Evidentemente que no han entregado todavía porque recién no se publicó. Me dice que sale 2 veces. Acá yo veo uno. En la parte de eventos, cuando nos vamos, sale 2 veces. O sea, da 2 veces la opción para entregar. No sé por qué. Puede ocurrir el caso también que como nosotros reutilizamos nuestra clase del año anterior, puede ser que nos borre todavía en forma automática lo que nosotros lo hacemos manualmente. Pero lo que corresponde es lo que figura acá en pantalla. Cuando ustedes dudan, por ejemplo, pueden revisar acá en pantalla y les va a mostrar la fecha correcta de entrega. En este caso, 14 de junio, que siempre se pone hasta última hora también para que tengan posibilidad de hacer la entrega. El hecho de que nos entreguen en fecha tampoco significa que nos van a poder entregar después, solamente que hay un indicador que se trabaja en ese aspecto. Pero hay tiempo suficiente y en mi caso al menos son tareas muy cortitas.
Entonces hay que aprovechar para alcanzar los 90 puntos de 90 y sacar 5 en trabajo práctico. Recordarle que la calificación de trabajo práctico entonces es la sumatoria de todos los trabajos de proceso. Y cada unidad va a tener un trabajo así cortito. Solamente de manera simbólica. Dale, profe, muchas gracias. Está bien, gracias a usted y nos vamos a encontrar dentro de 15 días otra vez en nuestra clase para continuar con esto. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches para todos.